La noche que Elizabeth Ashford bailó con Lord Caldwell, la mitad de Londres contuvo el aliento. La otra mitad susurraba. Ella era la duquesa de Ashford, tranquila y serena, siempre perfectamente situada 2 pasos detrás de su esposo. Nadie la había visto hacer algo inesperado. Nadie había esperado que lo hiciera. Pero esa noche, en la grandiosidad de Hartwell House, iluminada por velas, Elizabeth dio un paso adelante en lugar de retroceder. Puso su mano enguantada en la mano del único hombre que su esposo despreciaba por encima de todos, y sonrió. A la medianoche, el duque de Ashford había perdido su título de propiedad, su reputación y a la única mujer que realmente lo había protegido. Y ninguno de los dos lo sabía. Esta no es la historia de una mujer que se derrumbó. Es la historia de una mujer que ya estaba hecha pedazos y que eligió, por primera vez en su vida, reconstruirse a sí misma. Elizabeth Ashford había aprendido muy pronto en su matrimonio que el truco para sobrevivir a una vida sin amor era encontrar belleza en las pequeñas cosas. La forma en que la luz de la mañana caía sobre la mesa del desayuno, el olor del jardín después de la lluvia, el silencio particular de una casa, aún no despierta. Momentos en los que podía sentarse junto a la ventana con su té y fingir, solo por unos minutos, que el mundo le pertenecía. Tenía 26 años, llevaba casada 4 años, y había sido invisible cada uno de esos días. No siempre había parecido así. Cuando James Ashford, el duque de Ashford, llegó por primera vez al salón de su padre, Elizabeth creyó, como a toda joven de su posición se le enseñaba a creer, que un buen partido significaba una buena vida. Él era apuesto, era poderoso, le hablaba con una especie de atención cuidadosa que ella en ese momento confundió con interés. Su padre estaba encantado. Su madre había llorado de alivio. Elizabeth se dijo a sí misma que el afecto llegaría con el tiempo. No llegó. Lo que llegó en su lugar fue una casa que funcionaba como un reloj de precisión y se sentía igual de fría. Lo que llegó fue un esposo que nunca fue grosero, nunca fue cruel. Nunca fue nada que pudiera señalar frente a una habitación llena de gente y decir: «Miren, esto está mal». Simplemente no estaba allí. No de ninguna manera que importara. Se sentaba frente a ella en la cena y hablaban del clima, del parlamento y a veces del precio del grano. Elizabeth respondía y él asentía. Y eso era todo. Dejó de esperar más o menos en el segundo año. La otra cosa, la que nadie decía en voz alta pero todos entendían, era Lady Vane. Cecilia Vane era una viuda de 30 años, inteligente y hermosa, de una manera que hacía que las habitaciones se reorganizaran a su alrededor. Vestía de rojo cuando otras mujeres vestían de crema. Se reía demasiado fuerte y se le perdonaba, porque su risa era genuinamente maravillosa. Y había sido, desde que Elizabeth era duquesa, y probablemente desde antes, la verdadera compañera del duque de Ashford. Se suponía que Elizabeth no debía saberlo. Ese era el acuerdo tácito y absoluto que gobernaba las vidas de las mujeres en su posición. No sabías, no preguntabas, mantenías la casa, llevabas el apellido y aparecías en los eventos correctos del brazo correcto. Y bajo ninguna circunstancia hacías una escena. Elizabeth nunca había hecho una escena. Los había visto juntos en el teatro una vez, antes de ser su esposa. Un destello de reconocimiento que no entendió en ese momento. Ahora lo entendía. Había observado a Lady Vane moverse por su mundo social compartido con la confianza de una mujer que sabía exactamente lo que tenía y por lo que no necesitaba luchar. Y Elizabeth se había visto a sí misma encogerse poco a poco, año tras año. A veces se preguntaba si alguien se daría cuenta si simplemente dejara de asistir a los eventos. Probablemente no lo harían. La noche del baile de Hartwell no había comenzado de forma diferente a cualquier otra. Elizabeth se había vestido con esmero, un vestido de un profundo azul medianoche, las perlas de su madre en el cuello. Su doncella, una chica tranquila llamada Bess, que había estado con ella desde antes del matrimonio, le arregló el cabello oscuro con 2 pequeños alfileres de perlas y le dijo que estaba preciosa. Elizabeth le dio las gracias y lo dijo en serio, como la pequeña cosa que era. El duque no la había visto antes de que se fueran. Había estado en su estudio. Siempre había algo en el estudio. Cartas, cuentas,
reuniones con hombres cuyos nombres Elizabeth había dejado de intentar recordar. Esperó en el vestíbulo durante 11 minutos. Los había contado. Él apareció ya poniéndose los guantes, ya mirando más allá de ella, al lacayo que sostenía su abrigo. «¿Estás lista?», dijo él. No era una pregunta, ni un cumplido. «Sí», dijo Elizabeth. El viaje en carruaje a Hartwell House duró 20 minutos. No hablaron. Elizabeth miró por la ventana las calles de Londres. Vio la luz de las farolas formando charcos dorados sobre los adoquines mojados. Vio a las parejas caminando juntas bajo el mismo paraguas, y pensó, como a veces se permitía pensar en la oscuridad, donde nadie podía verla, que estaba muy, muy cansada. No exactamente infeliz. Había hecho una especie de pacto con la infelicidad. Estaba cansada de una manera más profunda, como cuando te cansas de un peso que has llevado tanto tiempo que olvidas que está ahí, hasta que una mañana te despiertas y tus brazos simplemente se niegan a levantarlo. No sabía, mientras el carruaje se detenía frente a Hartwell House, que esa era esa mañana. No sabía que en 3 horas todo sería diferente. Salió al aire frío de la noche, tomó el brazo de su esposo y caminó hacia la luz. La música ya sonaba cuando llegaron. Un vals, brillante y giratorio, llenaba el gran salón de baile de Hartwell House, desde el suelo hasta el techo dorado. 200 velas ardían en los candelabros de arriba. La sala olía a flores de invernadero y perfume caro. Y debajo de todo, la particular electricidad de una velada en la que todos esperaban en secreto que algo sucediera. Elizabeth no sentía nada de eso. Sonrió a las personas adecuadas. Aceptó una copa de champán que no pensaba beber. Respondió preguntas sobre la casa de campo y la temporada de Londres, y sobre si había visto la nueva exposición en la Real Academia. Y lo hizo todo con la eficiencia suave y agradable de una mujer que había aprendido hace mucho a estar presente en cuerpo mientras su mente estaba en otro lugar. Fue Lady Vane quien cambió eso. Apareció al lado del duque a los 15 minutos de su llegada, como si hubiera estado esperando. Lo que Elizabeth entendió ahora que probablemente era cierto. Esa noche vestía de dorado, lo que le sentaba enormemente bien, y tocó el brazo del duque al saludarlo de una manera que era una fracción demasiado familiar. Una fracción demasiado fácil. Una fracción demasiado parecida a alguien que toca lo que es suyo. El duque sonrió. Una sonrisa real, del tipo que Elizabeth no había visto dirigida a ella en tanto tiempo que casi había olvidado cómo se veía en su rostro. «Cecilia», dijo él, «estás extraordinaria». Elizabeth estaba de pie a su otro lado. Él no la presentó. Se quedó allí un momento, 2, 3. El tiempo suficiente para que una condesa que pasaba la mirara con esa particular expresión de lástima que Elizabeth había llegado a reconocer y despreciar. Y entonces dijo en voz baja, «Creo que buscaré un lugar para sentarme». Ninguno de los dos respondió. Se alejó con la espalda recta y la barbilla en alto. Sostenía su copa de champán muy quieta, porque lo único, lo absolutamente único, que no haría era dejar que nadie en esa sala viera cómo le temblaban las manos. Encontró una silla cerca de la pared del fondo, medio oculta tras un pilar, y se sentó. Miró a las parejas que bailaban en la brillante sala y pensó, «No puedo seguir haciendo esto». Fue el primer pensamiento honesto que había tenido en años. Estaba tan absorta que casi no oyó la voz a su lado. «Perdóneme», dijo un hombre, «pero creo que es la tercera vez esta noche que la dejan sola en un rincón. Y no puedo pasar una cuarta vez sin decir algo». Elizabeth se giró. El hombre que estaba a su lado era alto, de cabello oscuro, y la observaba con una expresión que no era de lástima. Era algo más cercano al reconocimiento. Sabía quién era. Todo el mundo sabía quién era Lord Caldwell. Y sabía con absoluta certeza que su esposo se enfurecería. Por primera vez en 4 años, eso no pareció una razón para decir que no. Pareció una razón para decir que sí. La reputación de Lord Caldwell lo precedía como una tormenta se precede a sí misma. La sentías antes de verla. En cada salón, en cada cena, en cada conversación discreta detrás de un abanico cuidadosamente sostenido, el nombre Caldwell tenía peso. Tenía 32 años, era soltero y poseía el tipo de fortuna que hacía que la gente le perdonara cosas que no le habrían perdonado a nadie más.
Se decía que era despiadado en los negocios. Brillante, decían algunos. Peligroso, decían otros. El tipo de hombre que querías de tu lado y temías tener en tu contra. Estaba en contra del duque de Ashford. Lo había estado durante años. Los detalles eran el tipo de cosas que los hombres discutían en los clubes con brandy y que las mujeres nunca debían oír. Una disputa de tierras, un acuerdo roto, dinero que había cambiado de manos de formas que dejaron a una de las partes considerablemente más pobre y considerablemente más enfadada. Elizabeth conocía el esquema general, como conocía el esquema de la mayoría de las cosas en la vida de su esposo. Desde los márgenes, de segunda mano, nunca el cuadro completo. Lo que sabía era esto. James Ashford despreciaba a Lord Caldwell, y Lord Caldwell, según todas las apariencias, le devolvía el sentimiento con considerable interés, lo que convertía al hombre que ahora estaba junto a su silla, mirándola con una atención tranquila y sin prisas, en una compañía extremadamente peligrosa. Elizabeth lo entendía perfectamente. De todos modos, tomó su mano. La llevó a la pista con la confianza natural de un hombre que nunca había dudado de su derecho a estar en algún lugar. Y Elizabeth, que había pasado 4 años dudando de su derecho a estar en todas partes, encontró esa cualidad extraña, y en ese momento, bastante tranquilizadora. El vals comenzó. Era un buen bailarín, mejor que James, que siempre la había sostenido con una ligera rigidez, como si la proximidad fuera una formalidad que debía soportarse. Caldwell la sostenía correctamente, apropiadamente, nada que pudiera ser comentado, pero no había nada de rígido en ello. Se movía como alguien que realmente estaba presente en la sala. Elizabeth no podía recordar la última vez que bailó con alguien que estuviera realmente presente. «¿Sabe quién soy?», dijo él. No era una pregunta. «Por supuesto», dijo Elizabeth. «Lord Caldwell. ¿Y sabe lo que su esposo piensa de mí?» «Lo sé. Y sin embargo, aquí está usted». «Y sin embargo, aquí estoy yo», asintió Elizabeth. Algo cambió en su expresión. No exactamente una sonrisa, pero sí la sombra de una. Aprecio quizás por la franqueza. La mayoría de las mujeres en su posición habrían fingido que todo era un accidente inocente. Un encuentro casual, nada significativo. Elizabeth descubrió que no tenía la energía para esa actuación en particular esa noche. Dieron la vuelta en la primera figura del baile. A su alrededor, Elizabeth era muy consciente de las miradas. No todas, todavía no, pero suficientes. Un grupo de damas cerca de la mesa de refrescos. 2 caballeros junto a la puerta que habían detenido su conversación para mirar. La particular cualidad de atención que una sala presta a algo que aún no ha decidido si condenar. «Me ha estado observando», dijo Elizabeth. Dijo que era la tercera vez que pasaba. Dije eso. ¿Por qué? Él la consideró por un momento antes de responder. «Porque sé cómo se ve», dijo. «Cuando alguien está decidiendo si todavía está dispuesto a jugar un juego que ya ha perdido». Las palabras cayeron suavemente, con demasiada precisión. «¿Y cómo se ve?», preguntó Elizabeth. «Como usted», dijo él simplemente. Esta noche, Elizabeth mantuvo su expresión serena. Era una habilidad que había perfeccionado, la superficie quieta sobre lo que se movía debajo. Pero algo en la sencillez de su respuesta lo hizo más difícil de lo habitual. No la estaba halagando. No estaba fingiendo preocupación. Solo le decía lo que veía. No estaba segura de que alguien hubiera hecho eso en mucho tiempo. «No vino a pedirme que bailara por compasión», dijo ella. «Preferiría saber la verdadera razón». Otra casi sonrisa. «No», asintió él. «No por compasión. Entonces, ¿por qué?». La guió a través de un giro antes de responder. Cuando habló, su voz era más baja, no del todo privada, pero casi, destinada solo a ella. «Vine porque parecía una mujer que no tenía nada que perder esta noche. Y en mi experiencia, esas son las conversaciones más interesantes en cualquier fiesta». Elizabeth lo miró fijamente. «Esa es una respuesta muy honesta. Encuentro que la honestidad es más eficiente a largo plazo. Mi esposo no estaría de acuerdo con usted». «¿Su esposo?», dijo Caldwell con una particular ecuanimidad. «No está de acuerdo conmigo en muchas cosas». La música creció a su alrededor. Al otro lado del salón, Elizabeth no buscó a James. Había pasado 4 años rastreando dónde estaba su esposo en cada habitación. Como un barco rastrea un faro. No por amor, sino por necesidad.
por la necesidad de anticipar, de ajustar, de nunca ser sorprendida con la guardia baja. Esa noche, mantuvo sus ojos en el rostro de Caldwell y dejó que su esposo estuviera donde estuviera. Se sintió extraordinario, como dejar algo pesado, como la primera bocanada de aire después de mucho tiempo bajo el agua. «Dígame algo», dijo Caldwell. Su tono había cambiado ligeramente, todavía relajado, pero con algo debajo ahora, una atención cuidadosa. «Las cuentas de Ashford, las propiedades del norte». Elizabeth parpadeó. El cambio fue abrupto, de lo personal a lo preciso, y lo sintió como un cambio de temperatura. «¿Qué pasa con ellas?» «Han sido administradas a través de Harwick e hijos durante los últimos 3 años. ¿Sigue siendo ese el acuerdo?» «Sí, creo que sí», frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué me pregunta eso?» «Porque su esposo cambió de abogados hace 14 meses», dijo Caldwell, observándola, «pero solo en ciertos documentos, unos específicos, del tipo que normalmente no llamarían la atención de una esposa». Elizabeth sintió que algo silencioso y frío la recorría. «¿Cómo sabe eso?» «Porque», dijo Caldwell, «2 de esos documentos tienen mi nombre, y la firma debajo de mi nombre no es una que yo haya puesto jamás». La música continuaba. A su alrededor, las parejas giraban, se inclinaban y reían. Las velas ardían. En algún lugar al otro lado del salón de baile, 200 personas estaban teniendo una velada ordinaria y brillante. El corazón de Elizabeth latía con mucho cuidado. ¿Está diciendo que falsificó su firma? Estoy diciendo que alguien lo hizo. Sus ojos se encontraron con los de ella. Estoy diciendo que se trata de una propiedad que linda con sus propias tierras de dote. Y estoy diciendo que el hombre con más probabilidades de beneficiarse del acuerdo está actualmente al otro lado de esta sala, sin prestar la más mínima atención a su esposa. Elizabeth no dijo nada. Su mente se movía rápidamente, demasiado rápido, ordenando cosas. Conversaciones a medio oír, papeles vistos y luego retirados. La particular tensión de su esposo cada vez que mencionaba la finca del norte. Se había dicho a sí misma que eran negocios, asuntos de hombres, de los que no se suponía que debía preguntar. «¿Por qué me dice esto?», dijo finalmente. Caldwell la miró con una expresión que era, se dio cuenta, genuinamente conflictiva, como si se hubiera preparado para un tipo de mujer y hubiera encontrado a otra. «Vine esta noche con la intención de usarla», dijo él, «para hacer algunas preguntas cuidadosas, reunir lo que necesitaba y actuar en los tribunales. No esperaba que usted ya estuviera», se detuvo. «No esperaba que fuera quien es. ¿Y quién soy? Alguien que merece saber», dijo en voz baja, «lo que se ha hecho en su nombre». El vals terminó. La nota final quedó suspendida en el aire por un momento, y luego la sala estalló en el suave ruido de aplausos, movimiento y voces que se reanudaban. Elizabeth y Caldwell se quedaron quietos en medio de todo. Se dio cuenta, de una manera distante, de que los habían observado, que la gente se había dado cuenta, que se hablaría de esto. Descubrió que no podía importarle. «Los documentos», dijo ella. «¿Los tiene con usted?» Algo en su expresión cambió. Sorpresa, pensó, y algo que podría haber sido respeto. «Sí, los tengo», dijo él. «Entonces creo», dijo Elizabeth con una firmeza que no sentía del todo, «que será mejor que me los muestre». No sabía. Mientras seguía a Lord Caldwell hacia el pasillo más tranquilo del ala este, que su esposo finalmente se había dado cuenta de dónde estaba. No sabía que James Ashford se había puesto pálido bajo su cuidadosa compostura, que Lady Vane le había puesto una mano en el brazo y él se la había quitado de un manotazo, que ya se estaba abriendo paso entre la multitud hacia ella con el paso decidido de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, recordaba que tenía una esposa. Demasiado tarde. Ella ya se había ido. El pasillo del ala este estaba en silencio, de la manera en que las grandes casas nunca están completamente en silencio. Música lejana que se filtraba por debajo de las puertas, la ocasional explosión de risas desde el salón de baile, el suave paso de los sirvientes moviéndose por los pasillos traseros. Pero en comparación con el calor y el ruido de la fiesta, se sentía como entrar en otro mundo. Elizabeth se paró cerca de una ventana que daba al jardín, con el cristal frío a su espalda,
y observó a Lord Caldwell sacar un documento doblado del interior de su abrigo. Había seguido a un hombre que no conocía a un pasillo privado en una fiesta donde la mitad de la sociedad londinense la observaba. Era consciente de cómo se veía esto. También era consciente de que había dejado de preocuparse por cómo se veían las cosas en algún momento del tercer año de su matrimonio, y simplemente no lo había reconocido hasta ahora. Le tendió el documento sin preámbulos. Ella lo tomó. El papel era de buena calidad, del tipo que se usa para transacciones oficiales. Lo desdobló con cuidado. La luz de las velas en el pasillo era tenue, y tuvo que inclinar ligeramente la página para leer. Pero era una lectora minuciosa, siempre lo había sido, y leyó cada palabra antes de levantar la vista. Esto transfiere los derechos mineros, dijo, de las parcelas del norte de Caldwell a... Se detuvo, leyó la línea de nuevo, a una sociedad de cartera, Ashford Holdings. Sí, y esta firma. La miró con atención. El nombre estaba escrito con una floritura particular que no reconoció. Demasiado grande, demasiado confiada. Se supone que esta es la suya. Se supone que es la mía, dijo Caldwell. No es la mía. Elizabeth dobló el documento por sus pliegues originales. Sus manos estaban firmes. Estaba bastante orgullosa de eso. ¿Cuándo se presentó esto? Hace 14 meses. Y de nuevo un segundo documento. Parcelas diferentes. 8 meses después de eso. Sacó un segundo papel. Este se refiere a las tierras limítrofes. La franja que corre entre mis campos del este y su propiedad de dote. Elizabeth tomó el segundo documento. Lo leyó. Dejó ambos papeles con cuidado sobre la estrecha mesa auxiliar a su lado, como si fueran cosas perfectamente ordinarias, y no, de hecho, pruebas de que su esposo había estado cometiendo fraude. Necesitaba dinero, dijo ella. No era una pregunta. Las piezas encajaban con una lógica sombría e inevitable. Los nuevos abogados, la tensión en torno a las cuentas de la finca. Una conversación de hace 2 años, cuando preguntó por las propiedades del norte, y James había dicho, con agradable displicencia, que se estaba reorganizando. Nada de lo que ella debiera preocuparse. Nada de lo que ella debiera preocuparse. Tiene deudas, dijo Caldwell, importantes, del tipo que un hombre acumula cuando vive por encima de lo que su patrimonio puede soportar cómodamente y es demasiado orgulloso para reconocer la diferencia. Una pausa. Y cuando tiene otros gastos. Los otros gastos. Lady Vane con su vestido dorado, apoyada en el brazo de James. Elizabeth no dejó que su expresión cambiara. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabe?, preguntó. Descubrí el primer documento hace 9 meses. Llevó tiempo verificarlo, construir un caso que se sostuviera. Caldwell la observaba con atención, no con lástima, notó de nuevo, sino con esa misma cualidad de atención genuina que había sentido en la pista de baile. Como si fuera una persona digna de ser observada. He estado esperando el momento adecuado para actuar. Y esta noche es el momento adecuado. Esta noche hay testigos, dijo simplemente. Esta noche hay gente que recordará exactamente dónde estaba cada uno y qué se dijo. Una confrontación pública es considerablemente más difícil de desacreditar que una privada. Elizabeth lo miró. Estaba apoyado en la pared opuesta, con los brazos sueltos a los costados, completamente a gusto. Un hombre ejecutando un plan que había pensado con mucho cuidado. Podía verlo ahora. El acercamiento en la pista de baile, las preguntas cuidadosas, la elección deliberada de decírselo a ella, en lugar de simplemente actuar. Dijo que vino con la intención de usarme, dijo ella, para hacer preguntas cuidadosas. Sí, ¿qué iba a preguntar? Una breve pausa. Si el segundo documento había pasado alguna vez por su escritorio. Si había firmado algo relacionado con las tierras limítrofes, sin entender completamente lo que estaba firmando. Se ha hecho antes. La firma de una esposa obtenida bajo el pretexto de papeles rutinarios del hogar. Elizabeth sintió que algo frío la recorría. ¿Y si hubiera firmado algo? Entonces usted habría estado implicada, dijo Caldwell. Ya sea que su esposo lo pretendiera o no. Sostuvo su mirada. Necesitaba saber cómo estaban las cosas antes de actuar. La música del salón de baile se filtraba a través de las paredes, amortiguada y dorada. Un vals estaba comenzando. El vals de otra persona. La velada sin complicaciones de otra persona. Pero no preguntó,
dijo Elizabeth lentamente. Me lo dijo en su lugar. Me lo dijo en lugar de usarme como fuente. Vino a recopilar información y en su lugar me la dio. ¿Por qué? Caldwell guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz era mesurada, pero había algo debajo que no había estado allí antes. Porque me miró en esa pista de baile, dijo, y me hizo la pregunta real en lugar de la educada. Y descubrí que no podía. Se detuvo, y comenzó de nuevo. He pasado 9 meses construyendo este caso con considerable cuidado. En ese tiempo no he gastado mucha energía pensando en lo que significaría para usted. Esta noche descubrí que no podía evitarlo. Elizabeth lo estudió. Este hombre que era el enemigo de su esposo, que había venido a esta fiesta con un plan, un bolsillo lleno de documentos condenatorios y aparentemente una conciencia inconvenientemente funcional. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Caldwell dijo, vuelvo al salón de baile. Presento los documentos a Ashford directamente frente a testigos y le informo que el asunto será remitido a los tribunales por la mañana, a menos que acepte firmar la devolución de las tierras limítrofes esta noche, que es todo lo que realmente quiero. La parcela de los derechos mineros, tengo la intención de perseguirla a través de los canales adecuados de todos modos. Hizo una pausa. Lo que le suceda a él después de eso depende en gran medida de lo tonto que decida hacer al respecto. Elizabeth asimiló esto. Y yo, usted no es parte de mi caso, dijo él. Nunca lo fue. Nada en esos documentos la toca. Pero soy su esposa. Lo que sea que le pase a él, dijo Caldwell con cuidado, será la consecuencia de lo que él eligió hacer, no de lo que usted eligió hacer. Son cosas diferentes. Incluso la ley las entiende como cosas diferentes. Otra pausa, más silenciosa, aunque reconozco que la comprensión de la ley y la experiencia vivida no siempre son lo mismo. Fue, pensó Elizabeth, una observación inesperadamente precisa para un hombre que se suponía que era simplemente el adversario de su esposo. Miró los documentos sobre la mesa auxiliar. 4 años de matrimonio, 4 años de silencio y ajuste, y la cuidadosa gestión de una vida que nunca había encajado del todo. 4 años de estar 2 pasos detrás de un hombre que, ahora parecía, había estado desmantelando sistemáticamente el mismo suelo que ella pisaba. Mientras ella sostenía su copa de champán y sonreía a las personas adecuadas, pensó en sus tierras de dote, la franja limítrofe. Su madre le había dejado esa tierra. No era mucho en el gran esquema de la riqueza de Ashford, pero era suya, específica y deliberadamente suya. Su madre había sido una mujer cuidadosa, que había entendido exactamente el tipo de matrimonio al que enviaban a su hija. Y había hecho la única pequeña cosa a su alcance, para asegurarse de que Elizabeth siempre tuviera algo que no pudiera serle arrebatado. Excepto que casi lo había sido. Algo se asentó en el pecho de Elizabeth. No ira exactamente, aunque la ira estaba allí, silenciosa, limpia y clarificadora. Algo más parecido a la sensación de una brújula que encuentra el norte después de mucho tiempo girando. Quiero estar allí, dijo. Caldwell la miró. Cuando lo confronte. Sí. Eso causará una escena, dijo él. La gente hablará. Ya están hablando del baile. Han estado hablando de mí durante 4 años, dijo Elizabeth. Me han estado observando no darme cuenta de cosas que sí noté, y no decir cosas que pensé, y no reaccionar a cosas que habrían roto a una mujer menos entrenada. Estoy muy cansada de ofrecerles una actuación de dignidad. Lo miró a los ojos fijamente. Me gustaría, por una vez, simplemente estar presente en lo que realmente está sucediendo en mi propia vida. Un largo momento de silencio. Luego Caldwell se enderezó de la pared, recogió ambos documentos de la mesa auxiliar y le ofreció el brazo. Entonces venga, dijo. Casi no se dio cuenta, mientras caminaban de regreso hacia las puertas del salón de baile, de que Lord Caldwell había vuelto a guardar los documentos dentro de su abrigo con una mano. Y con la otra, había ajustado su paso para que coincidiera exactamente con el de ella, sin guiar, sin seguir, caminando a su lado. Era algo tan pequeño, tan ordinario, el tipo de cosa que una mujer podría ni siquiera registrar, podría pasar por alto por completo, podría archivar como nada. Elizabeth lo registró. Lo archivó como algo. Oyeron a James antes de verlo. Su voz, baja, controlada,
El tono que usaba cuando estaba furioso y tenía cuidado al respecto provenía de justo dentro de las puertas del salón de baile. Se dirigía a un lacayo que casualmente estaba en el lugar equivocado. Elizabeth y Caldwell se detuvieron. James se giró. Por un momento, solo un momento, los tres quedaron suspendidos en la luz del umbral. El salón de baile resplandecía detrás de James, el pasillo oscuro alrededor de Elizabeth y Caldwell. 200 personas visibles en la sala más allá. Y toda la situación perfectamente, horriblemente clara para todos los involucrados. James Ashford miró a su esposa. Luego miró al hombre que estaba a su lado. Luego miró a su esposa de nuevo. Algo cruzó su rostro. Algo que ella no había visto allí antes. No ira primero. No cálculo frío. No la gestión serena de un inconveniente. Algo más antiguo. Algo que en otra vida, en un matrimonio diferente, podría haber llamado miedo. Elizabeth, dijo. Le había oído decir su nombre 1000 veces. Lo dijo ahora de manera diferente, como si por primera vez le estuviera hablando realmente a ella. Dejó que el silencio se mantuviera por un instante. 2. James, dijo ella, Lord Caldwell tiene algo que le gustaría discutir contigo. Y observó el rostro de su esposo mientras entendía con absoluta claridad que lo que sea que estuviera a punto de sucederle acababa de empeorar considerablemente. James Ashford era un hombre que siempre había sabido cómo manejar una habitación. Era quizás su mayor habilidad, mayor que su gestión de la finca, mayor que sus conexiones políticas, y ciertamente mayor que su gestión de su matrimonio. Podía entrar en cualquier reunión, leer sus corrientes en 30 segundos y posicionarse precisamente donde necesitaba estar. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía cómo hacer desaparecer un problema antes de que se hiciera visible. Miró a su esposa de pie junto a Lord Caldwell en el umbral del pasillo este, y supo con la fría e inmediata certeza de un hombre cuya mayor habilidad acababa de fallarle, que este problema ya era visible. «Deberíamos hablar en privado», dijo. Su voz era uniforme. Le costó algo mantenerla así. «No creo que sea necesario», dijo Caldwell amablemente. «Lo que tengo que decir es bastante sencillo. Este no es el lugar. Encuentro que es un lugar perfectamente adecuado». El tono de Caldwell era agradable, sin prisas. El tono de un hombre con todo el tiempo del mundo y todas las ventajas en la sala. A menos que prefiera tener esta conversación en el juzgado mañana por la mañana. Soy totalmente flexible. Un músculo se movió en la mandíbula de James. Elizabeth lo observó. Había visto esa tensión particular 100 veces en la cena cuando las cuentas lo preocupaban. En la iglesia, cuando un terrateniente vecino que no le gustaba aparecía en el banco de al lado. Pero nunca había entendido lo que significaba hasta esta noche. Significaba que estaba calculando. Significaba que su agradable superficie estaba trabajando muy duro para mantenerse. A su alrededor, el salón de baile continuaba. La mayoría de la gente todavía estaba ocupada con sus propias veladas, sus propias conversaciones, sus propias copas de champán. Pero un puñado se había dado cuenta de los dos caballeros cerca de la puerta. Un grupo de damas que habían detenido su recorrido por la sala. Un conde de cabello plateado que tenía una excelente vista del umbral y la expresión de un hombre que almacena información para usarla más tarde. Suficientes testigos. James también lo entendió. Podía ver que lo entendía. Muy bien, dijo en voz baja. Diga lo que tenga que decir. Caldwell sacó el primer documento de su abrigo. No lo desdobló. Simplemente lo sostuvo donde James pudiera ver el sello, su peso particular, la naturaleza oficial de su existencia. James se quedó muy quieto. Hace 14 meses, dijo Caldwell, con la tranquila precisión de un hombre que había ensayado este momento durante 9 meses y lo estaba ejecutando exactamente como lo había planeado. Se presentó una transferencia legal de derechos mineros en los tribunales del condado. El documento llevaba mi firma, autorizando la transferencia de derechos de las parcelas del norte de Caldwell a Ashford Holdings. Hizo una pausa. Yo no firmé ese documento. Esa es una acusación seria, dijo James. Lo es, asintió Caldwell. También encontré un segundo documento 8 meses después. Concerniente a las tierras limítrofes adyacentes a la propiedad de dote de Ashford, también con mi firma. Otra pausa. Tampoco es mía.
El conde de cabello plateado se había acercado un poco más. Una de las damas había puesto la mano en el brazo de su compañera, y ninguna de las dos fingía mirar hacia otro lado. Los ojos de James se movieron hacia Elizabeth. Ella los sostuvo firmemente. «Mis abogados», comenzó él. «Sus abogados cambiaron hace 14 meses», dijo Caldwell. «Específicamente en ciertos documentos, los que no quería que su firma anterior viera». Una breve pausa. «He hablado con Hardwick e hijos». Fueron bastante comunicativos. El color en el rostro de James había cambiado. No pálido. Era demasiado controlado para eso. Pero algo debajo de la compostura estaba bajo una enorme presión. Elizabeth podía verlo. Se preguntó cómo había podido mirar ese rostro y ver seguridad. «Cualquier discrepancia que exista en la documentación», dijo James, con el tono cuidadoso de un hombre que construye una posición, puede abordarse a través de los canales legales apropiados. «Tengo la intención de abordarlo exactamente a través de esos canales», dijo Caldwell, «comenzando mañana por la mañana. A menos que», dejó la palabra en el aire por un momento, «a menos que firme la devolución de la franja limítrofe a su propietario correcto esta noche. Mi abogado está afuera. El documento está preparado». Inclinó la cabeza ligeramente. «Los derechos mineros los perseguiré a través de los tribunales de todos modos. Ese asunto está más allá de la negociación de esta noche. Pero las tierras limítrofes, una mirada casi imperceptible hacia Elizabeth, eso estoy dispuesto a resolverlo aquí». Elizabeth entendió lo que estaba haciendo. Las tierras limítrofes bordeaban su propiedad de dote. Se las estaba devolviendo esa noche, en silencio, antes de que el proceso judicial hiciera todo ruidoso, público y ruinoso. Ella no se lo había pedido. Él lo estaba haciendo de todos modos. Mantuvo su rostro impasible. Los ojos de James se movían entre ellos. Lo vio recalcular. Lo vio mirar a Caldwell y ver a un enemigo con documentación, y un abogado afuera, y testigos acumulándose a una distancia perfectamente calculada. Lo vio mirar a su esposa y ver. No estaba segura de lo que veía. Algo diferente de lo que solía ver. Quizás algo que no se movía cuando él lo miraba. «Bien», dijo James. La palabra salió plana, despojada de todo. «Lo firmaré». «Excelente», dijo Caldwell cálidamente, como si esa hubiera sido siempre la conclusión natural. «¿Salimos entonces? Mi abogado está justo en la entrada. No tomará mucho tiempo». James se enderezó la chaqueta. Miró a Elizabeth una vez más, y esta vez había algo en su mirada que no esperaba. No ira, no cálculo, algo más cercano a la vergüenza. Ella no se ablandó. Había pasado 4 años ablandándose por reflejo, suavizando cada borde afilado para que la casa pudiera funcionar y la superficie pudiera permanecer intacta. Se quedó donde estaba y dejó que él la mirara, y no le dio nada. Se giró y caminó hacia la entrada con Caldwell a su lado. Elizabeth se quedó en el umbral. El conde de cabello plateado la miró y le dio un pequeño y cortés asentimiento. El tipo de asentimiento que significaba, «vi eso y lo recordaré bien». Una de las damas se separó de su grupo y se acercó a Elizabeth con una expresión cálida que Elizabeth reconoció como la calidez particular reservada para las mujeres que acaban de hacer algo valiente. Recibió la amabilidad que se acercaba con gracia y muy poco sentimiento. Todavía estaba dentro del momento, todavía moviéndose a través de él lentamente, como te mueves a través del agua fría. Fue a Lady Vane, a quien no esperaba. Cecilia Vane apareció en el hombro izquierdo de Elizabeth, tan silenciosamente como el humo. Todavía con su vestido dorado, todavía impecablemente compuesta, y no dijo nada por un momento. Simplemente se paró a su lado. «Lo sabías», dijo Elizabeth sin mirarla. No era una acusación, simplemente era verdad. Sobre los documentos, la voz de Lady Vane fue cuidadosa. «No, eso no. Pero sabías que las cosas estaban». «Sabía que estaba asustado», dijo Lady Vane. «Estos últimos meses, supuse que era el tipo habitual de problemas financieros. Los hombres de su posición se meten en ellos regularmente y los resuelven regularmente». Una pausa. No sabía que la resolución involucraba la firma de Caldwell. Elizabeth finalmente se giró para mirarla. De cerca, Cecilia Vane seguía siendo hermosa, pero por primera vez en la experiencia de Elizabeth, parecía cansada. Como si la velada le hubiera costado algo también. «¿Lo apoyarás?», preguntó Elizabeth. Un silencio más largo de lo que Elizabeth esperaba.
No lo sé, dijo Lady Vane en voz baja. Y luego, con una voz tan baja que Elizabeth casi no la oyó. Lamento todo esto, la forma en que han sido las cosas. Elizabeth la miró por un largo momento. Esta mujer que había ocupado tanto espacio en el mapa de su matrimonio, que había sido una herida durante 4 años simplemente por existir. ¿Qué estaba aquí ahora? No regodeándose, no triunfante, no nada de lo que Elizabeth había imaginado que sería. Solo una mujer cansada con un vestido dorado que de repente parecía demasiado para la hora. Lo sé, dijo Elizabeth. No era perdón. Era algo más pequeño y más honesto. Un reconocimiento de que las cosas habían sido lo que eran, y que la mujer frente a ella no era la razón completa, solo una parte de ella. Lady Vane asintió una vez y se alejó. James regresó 11 minutos después. Elizabeth los contó. Un viejo hábito. La encontró en el mismo lugar donde había estado. No se había movido. No había aceptado la oferta de champán. No se había involucrado en la conversación que se había reunido brevemente a su alrededor, y luego se había dispersado, sintiendo que no estaba del todo disponible. Simplemente se había quedado de pie y había esperado porque quería ver su rostro cuando todo terminara. Se detuvo frente a ella. Había envejecido de alguna manera en 11 minutos. El control todavía estaba allí. Estaba demasiado arraigado para disolverse en una noche, pero ahora había grietas en él. Grietas visibles, del tipo que no se pueden tapar antes de la mañana. Está hecho, dijo. Lo sé, dijo ella. Él la miró. La luz del salón de baile caía sobre él, y ella pensó, no con crueldad, simplemente como una observación, que podía ver al hombre que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Había rastros de ello, una cualidad alrededor de los ojos, algo en la forma de su boca cuando no estaba gestionando nada. Eso podría haber sido, en otra versión de los hechos, alguien digno de conocer. No había elegido ser ese hombre. Aparentemente, ella no había sido razón suficiente para intentarlo. Elizabeth, dijo. Su voz tenía esa cualidad de nuevo, la cualidad diferente, la que decía su nombre como si realmente se refiriera a ella. Yo. Ella esperó. Tenía bastante curiosidad por saber qué diría. Pensó que quizás él también. No he sido. Se detuvo. Empezó de nuevo. Hay cosas que deberían haber sido. No pudo terminarlo. La maquinaria de 4 años de cuidadosa no comunicación no pudo producir las palabras lo suficientemente rápido. Y las palabras, sospechaba, no habrían sido adecuadas aunque hubieran salido. Le ahorró el esfuerzo. Lo sé, dijo por segunda vez esa noche. Lo he sabido durante mucho tiempo, James. Él se estremeció muy ligeramente. Casi nada, pero ella lo vio. ¿Qué harás?, preguntó él. Era la pregunta correcta, pensó ella. La única honesta disponible para él en este momento. No una súplica, no una justificación. Solo el simple reconocimiento de que ella iba a hacer algo, y que era su decisión. Esta noche, dijo ella, voy a pedir mi carruaje, y me iré a casa. Él esperó. Y después de eso, dijo ella, te lo haré saber. Sostuvo su mirada un momento más, el tiempo suficiente para dejarle sentir todo el peso de la incertidumbre. De la misma manera que ella había sentido el peso de demasiadas cosas durante demasiados años. Y luego se giró y se alejó. No miró hacia atrás. Detrás de ella, oyó a James decir su nombre una vez más, en voz baja, demasiado baja para ser otra cosa que genuina. Pero ella ya se estaba moviendo entre la multitud, y la música ya se estaba tragando el sonido, y descubrió que podía, simplemente, seguir caminando. Lord Caldwell la alcanzó en la entrada antes de que el lacayo le trajera su abrigo. ¿Su carruaje?, preguntó. Sí. ¿Está usted? Hizo una pausa. ¿Está usted bien? Era una pregunta tan ordinaria, tan humana, tan poco calculada de un hombre que había pasado la noche estando varios pasos por delante de todo. Lo miró y vio que lo decía en serio, sin artificios. Aún no lo sé, dijo honestamente. Pregúnteme mañana. Algo se movió en su expresión, algo cálido rápidamente contenido. Me gustaría, dijo con cuidado, si me lo permite. Elizabeth lo miró por un largo momento. Había venido esta noche con un plan. Había cambiado el plan. Le había devuelto la tierra de su madre sin que se lo pidieran, y se había parado a su lado en lugar de delante de ella.
y le había preguntado si estaba bien al final de todo. No estaba lista para nada. De hecho, estaba de pie entre los escombros de toda su vida adulta, con su abrigo a medio poner, y el aire frío de la noche entrando por la puerta abierta. No estaba en condiciones de tomar decisiones sobre nada más allá de lo inmediato. «Mañana», dijo ella, «envíe una tarjeta primero». Las comisuras de sus labios se movieron. No era una sonrisa, algo mejor que una sonrisa, algo más silencioso y más real. «Mañana», asintió él. Su carruaje llegó, subió sola, y la puerta se cerró, y Londres pasó por las ventanas entre luces de farol y sombras. Y Elizabeth Ashford juntó sus manos enguantadas en su regazo y respiró lentamente durante todo el camino a casa. Fue la respiración más libre que había tenido en 4 años. No lloró hasta que estuvo dentro de la casa, arriba, con la puerta cerrada detrás de ella. E incluso entonces, no estaba del todo segura de si lloraba de pena o de alivio. Sospechó, para cuando finalmente se durmió, que era por ambas cosas. Durmió mal y se despertó temprano. La casa todavía estaba oscura cuando Elizabeth abrió los ojos. Esa oscuridad particular de antes del amanecer, que se siente más antigua que el resto del día. Como si el mundo se estuviera recomponiendo antes de comprometerse con otra mañana. Se quedó quieta un momento, mirando al techo, escuchando el silencio de la casa a su alrededor. Su casa, técnicamente la casa de la duquesa de Ashford. No estaba segura, acostada allí en la oscuridad gris, de qué era duquesa ya. Se levantó, se vistió sin llamar a Bess. Todavía no estaba lista para otra persona, ni siquiera una amable. Y bajó a la pequeña sala de estar junto al salón de la mañana que había convertido, a lo largo de 4 años, en el único espacio de la casa que sentía genuinamente suyo. Había elegido las cortinas ella misma. La silla de lectura junto a la ventana estaba posicionada exactamente donde quería. Los libros en el estante eran sus libros, no decorativos seleccionados por un ama de llaves por sus lomos. Había un pequeño escritorio en la esquina donde guardaba su correspondencia y una lata del té particular que le gustaba y que James siempre había encontrado demasiado fuerte. Se preparó el té ella misma y se sentó en la silla. Observó cómo el jardín aparecía lentamente a medida que la luz subía, y se permitió pensar. Había estado sin pensar durante 4 años, cuidadosamente, hábilmente sin pensar, desviándose de conclusiones a las que no quería llegar, suavizando las revelaciones antes de que se formaran por completo, manteniendo la superficie agradable y funcional de una vida que funcionaba sobre el papel. Había sido tan experta en ello que ya no se daba cuenta de que lo estaba haciendo. La noche anterior había hecho imposible no pensar. Así que pensó. Pensó en James, no en la noche anterior, no en los documentos, y la confrontación, y la mirada particular en su rostro cuando regresó. Pensó en antes. En los primeros meses del matrimonio, cuando todavía lo intentaba. Las cenas en las que había preparado temas de conversación interesantes, y él había respondido con monosílabos. La tarde que esperó en el salón, y él no llegó. La única noche, a los 8 meses, cuando fue a su estudio, llamó y preguntó claramente si algo andaba mal entre ellos. Y él la había mirado con esa expresión cuidadosa y serena, y había dicho que todo estaba bastante bien. Y ella le había creído porque necesitaba hacerlo. No había sido cruel. Seguía volviendo a eso. Nunca le había gritado. Nunca la había menospreciado en público. Nunca había hecho ninguna de las cosas que sabía que otros maridos hacían. Simplemente había estado ausente. Ausente en todas las formas que importaban. Mientras estaba lo suficientemente presente en todas las formas visibles como para que nadie fuera de la casa lo hubiera notado. Y ella se había hecho lo suficientemente pequeña para caber en el espacio que él dejaba. A eso llegaba una y otra vez, dándole vueltas en la luz gris de la mañana. No su fracaso, su conformidad. Las 1000 pequeñas concesiones que había hecho año tras año, encogiéndose, ajustándose y suavizando hasta que se había reducido tanto que casi había desaparecido por completo. Y ni siquiera había registrado completamente la pérdida. Estaba tan absorta en esto que casi no oyó el golpe en la puerta principal. Apenas eran las 7 de la mañana, demasiado temprano para una tarjeta de Caldwell. Había dicho mañana,
lo que ella había entendido como una hora civilizada de la tarde. Oyó al mayordomo moverse por el vestíbulo, oyó el bajo intercambio de voces, y luego Bess apareció en el umbral de la sala de estar con una expresión que Elizabeth no pudo leer del todo. «Hay un caballero, señora», dijo Bess. «Un señor Fenwick. Dice que tiene una cita con el duque, pero dudó. Dice que si el duque está indispuesto, le indicaron que hablara con usted. Dice que es sobre la herencia de su padre». Elizabeth dejó su taza de té con mucho cuidado. «Hágale pasar», dijo. El señor Fenwick era un hombre pequeño y pulcro de unos 60 años, con el aire ligeramente apologético de alguien acostumbrado a entregar información que la gente preferiría no tener. Se sentó frente a Elizabeth en la sala de estar, con el sombrero sobre la rodilla, y se explicó en los tonos cuidadosos y medidos de un abogado que había guardado algo difícil durante mucho tiempo, y se sentía aliviado de poder dejarlo por fin. Había sido el abogado de su padre, no el de su esposo, el de su padre. Había sido contratado, explicó, por su padre hacía 14 años, antes del matrimonio de Elizabeth, antes de que Elizabeth fuera presentada al duque de Ashford, con una instrucción específica. Debía investigar los tratos financieros de cualquier hombre que viniera a pedir formalmente la mano de Elizabeth y reportar sus hallazgos a la propia Elizabeth. No a su padre, a Elizabeth. Quería que supiera la verdad del hombre con el que se casaba, dijo el señor Fenwick en voz baja. Cualquiera que fuera esa verdad, sentía que usted tenía derecho a tomar una decisión informada. Elizabeth lo miró. «Mi padre murió cuando yo tenía 17 años», dijo. «Antes de mi matrimonio». «Sí, señora». La voz del señor Fenwick era suave. «Falleció 8 meses antes de que el duque viniera a hacer su petición. Para entonces, yo ya había comenzado mi investigación como precaución. Las instrucciones de su padre eran claras. En caso de su muerte antes de su matrimonio, debía continuar y entregarle mis hallazgos directamente a usted cuando tuviera la edad para recibirlos. Tengo 26 años», dijo Elizabeth. «Ha esperado. No pude contactarla», dijo el señor Fenwick. Se movió ligeramente, incómodo. «Después de su matrimonio, señora, la correspondencia era gestionada por la casa. Envié 3 cartas el primer año y no recibí respuesta. Me informaron cuando llamé a la casa que usted estaba indispuesta, luego de viaje, luego que no recibía visitas. La miró directamente. Finalmente concluí que las cartas no le llegaban. La habitación estaba muy silenciosa. Elizabeth pensó en la correspondencia de la casa, en las cartas que llegaban y eran clasificadas por el mayordomo y colocadas en la mesa del vestíbulo, de la cual James ocasionalmente retiraba cosas que requerían su atención. Nunca lo había cuestionado. ¿Por qué lo habría hecho? Simplemente era así como funcionaba una casa. «¿Cuáles fueron sus hallazgos?», preguntó. Su voz era firme. Estaba, de una manera distante, asombrada de sí misma. El señor Fenwick abrió su maletín. «El duque de Ashford», dijo, en el momento de su petición de su mano, tenía deudas de aproximadamente 12,000 libras. Su patrimonio era productivo, pero no suficiente para mantener sus gastos. Tenía un acuerdo con una viuda de ciertos medios, que le proporcionaba ingresos suplementarios a cambio de estatus social. Una pausa. El acuerdo era anterior a su interés en usted por 3 años. Lady Vane. Un acuerdo. Estatus social. Elizabeth escuchó esto con la extraña claridad de algo que ya sabía, dicho claramente. «Se casó con usted», continuó el señor Fenwick con evidente dificultad, «en parte por la dote, específicamente por la tierra. Hubo un estudio mineral de las parcelas limítrofes, realizado 2 meses antes del matrimonio. Los resultados fueron significativos, lo suficientemente significativos como para que la tierra valiera considerablemente más que el valor de dote declarado por su padre». Elizabeth estaba muy quieta. «¿Mi padre?», dijo lentamente. «¿Sabía esto?». «No, señora. El estudio fue privado, encargado por Ashford». El señor Fenwick la miró con algo que no era exactamente lástima, más bien la tristeza de un hombre decente que ha tenido que cargar con algo malo durante mucho tiempo. Su padre creía que el partido era bueno. Murió creyéndolo. Se quedó con eso por un momento. Su padre, que la había amado de la manera distraída y genuina de un hombre demasiado absorto en sus libros para mostrarlo consistentemente, pero que la había amado de todos modos.
que había contratado a un abogado para investigar al hombre que se casaría con su hija, que había querido que ella supiera la verdad, que había muerto antes de poder dársela, y que se la había dado de todos modos, 14 años tarde, a través de un hombre pequeño y pulcro, con un aire apologético y un maletín lleno de papeles. Sintió que algo se movía dentro de ella, que era demasiado grande para la sala de estar, quizás demasiado grande para toda la casa. Apretó las manos sobre sus rodillas y respiró a través de ello. «Hay una cosa más», dijo el señor Fenwick. Sacó una sola hoja de papel de su maletín y se la tendió. Su padre dejó una carta para ser entregada con mis hallazgos. Elizabeth la tomó. El papel era viejo, de 14 años, ligeramente amarillento en los bordes. Su nombre estaba escrito en el exterior con la inconfundible letra de su padre. Letras grandes, ligeramente desordenadas. La letra de un hombre que pensaba más rápido de lo que escribía. Elizabeth, solo su nombre. La sostuvo por un momento antes de abrirla. No la leyó en voz alta al señor Fenwick, y él no se lo pidió. Se sentó en silencio mientras ella leía, girando su sombrero en sus manos, mirando el jardín a través de la ventana. No era una carta larga. Su padre no era un hombre de cartas largas. Escribió que no estaba bien. Aparentemente, había sabido antes que nadie que la enfermedad se lo llevaría rápidamente y que había cosas que había querido decirle que ahora tenía que confiar al papel. Escribió que lamentaba la vida que la habían criado para esperar. La vida de gestión cuidadosa y comportamiento correcto, y la subordinación de sus propios deseos a los requisitos de su posición. La había criado de esa manera, porque era la única forma que conocía. Había creído que era una protección. Escribió que había llegado a dudar de esto. Escribió: «Con cualquier hombre que te cases, Elizabeth, sabe que no estás obligada a desaparecer en él. Se te permite seguir siendo tú misma. Debería haberte dicho esto, cuando aún podía decírtelo a la cara, y lamento no haberlo hecho. Considera esto mi corrección, aunque sea tardía». Escribió que la amaba. Escribió: «Sé valiente, querida. No por nadie más. Solo por ti misma». Elizabeth dobló la carta por sus viejos pliegues, y la sostuvo con ambas manos. Miró el jardín donde la luz de la mañana estaba ahora completamente presente. Había llorado la noche anterior, y pensó que quizás había un límite, el valor de una sola noche, y lo había alcanzado. En su lugar, se sentó con las palabras de su padre en sus manos y sintió, debajo del dolor y la ira y el enorme y complicado peso de todo lo que ahora sabía, algo pequeño, seguro y muy silencioso: permiso. No de Caldwell, no de la ley, no del satisfactorio colapso de la compostura de su esposo la noche anterior. De su padre, 14 años tarde, lo cual todavía no era demasiado tarde. Miró al señor Fenwick. «Gracias», dijo, «por persistir». Él asintió con la dignidad de un hombre que había hecho lo correcto y se alegraba de ello. «Su padre era un buen hombre, señora. Quería que tuviera esto. Lo quería», dijo Elizabeth. Pensó: «Y ahora lo tengo». Todavía estaba sentada en la misma silla, con la carta de su padre en su regazo, cuando Bess apareció en el umbral una hora después con una pequeña bandeja de plata. En la bandeja había una tarjeta. Elizabeth la recogió. «Lord Caldwell presenta sus respetos y pregunta a la hora que sea conveniente si podría hacer una visita. Espera que la mañana haya sido tolerable. Señala que prometió preguntar». Elizabeth la leyó 2 veces. Luego miró a Bess. «Dile que a las 2», dijo. La expresión de Bess, cuidadosamente neutral como siempre, pero con una calidez debajo que Elizabeth conocía bien después de 4 años, cambió muy ligeramente hacia algo que era casi una sonrisa. «Sí, señora», dijo. Elizabeth dejó la tarjeta en la mesa junto a la carta de su padre. 2 cosas muy diferentes escritas por 2 hombres muy diferentes que llegaban la misma mañana. Una rendición de cuentas. La otra, un comienzo. Se sentó un rato más, mirándolas a ambas, y se permitió sentir plenamente, sin gestión, sin reducción, exactamente cuánto había cambiado en el espacio de una sola noche. Luego llamó para el desayuno. Se dio cuenta de que tenía hambre de verdad. Hacía tiempo que no lo notaba. Lord Caldwell llegó a las 2 en punto. Elizabeth se había cambiado a un vestido de mañana,
de un suave color gris. No de luto, no de fiesta, simplemente un vestido que le gustaba. Y se había acomodado en la sala de estar con el té ya preparado y la carta de su padre guardada en el cajón del escritorio, donde guardaba las cosas importantes y privadas. La habitación se veía, pensó, como ella misma, lo que quería decir que se parecía a ella. Oyó al mayordomo admitirlo. Oyó el breve intercambio en el vestíbulo. Oyó sus pasos, sin prisa, uniformes, y luego apareció en el umbral, y vio, antes de que tuviera la oportunidad de componer nada, que había dormido tan bien como ella. Bien, pensó. Le habría preocupado si hubiera dormido bien. Lord Caldwell, dijo ella. Su gracia. Él se detuvo en el umbral, esperando su invitación. Ella notó esto. Podría haber entrado. La mayoría de los hombres lo habrían hecho. Pero él esperó. Por favor, siéntese, dijo. Se sentó frente a ella y aceptó el té que le sirvió, y para su crédito, no comenzó con cumplidos. Ella lo apreció. No estaba de humor para cumplidos. ¿Cómo está esta mañana?, preguntó él. Complicada, dijo ella honestamente. Usted, igual. Una breve pausa. Recibí la confirmación de mi abogado. La transferencia de las tierras limítrofes está completa y registrada. Es suya, total e inequívocamente, adjunta a los términos originales de la dote que su padre estableció. Gracias, dijo Elizabeth. No necesita agradecérmelo. Siempre fue suya. Lo sé. Le agradezco por hacer que lo sea de nuevo. Él la miró fijamente. La luz de la mañana caía sobre su rostro, y ella pensó, como había pensado en la pista de baile, como había pensado en el pasillo, que este era un hombre que estaba genuinamente presente. Era algo tan simple. No había sabido hasta hace poco lo raro que era. Hay algo más que debería saber, dijo ella. Le contó sobre el señor Fenwick. Lo mantuvo factual. Las instrucciones que su padre había dejado, las cartas que no le habían llegado, el estudio de los derechos mineros realizado antes del matrimonio, el cálculo deliberado detrás de un partido que le habían presentado como buena fortuna. Observó el rostro de Caldwell mientras hablaba. Él no interrumpió. Su expresión pasó por varias cosas. Una atención agudizada, una ira controlada, y luego algo más silencioso y más cuidadoso. Y cuando terminó, él guardó silencio por un momento. Él sabía, dijo Caldwell, sobre el estudio mineral antes de la boda. Sí, y su padre no. No. Otro silencio. Lo siento, dijo. Sabía que Ashford era capaz de... Sabía lo que le hizo a mis propiedades. No sabía el alcance total de lo que le hizo a las suyas. Yo tampoco, dijo Elizabeth, hasta esta mañana. Lo dijo claramente, sin drama, porque así era como se sentía al respecto. No el dolor desgarrado de la noche anterior, sino algo más asentado, una comprensión fría y clara de la forma de las cosas. Había recibido la carta de su padre, y se había sentado con ella durante una hora, y había llegado finalmente a un lugar que no era paz exactamente, pero que quizás era el comienzo de ella. El conocimiento era terrible. También era, extrañamente, un alivio. El alivio de una cosa finalmente nombrada, finalmente sólida, finalmente algo que podía ver y sostener y decidir qué hacer con ello. He estado pensando, dijo, en lo que viene después. Caldwell dejó su taza de té. La estaba observando con esa atención total, del tipo que no anticipa, no se adelanta, simplemente se queda con lo que ella estaba diciendo. Dígame. No buscaré el divorcio, dijo ella. El proceso hizo una pausa. Sería largo y feo, y público de maneras que me costarían más a mí que a él. Los motivos serían difíciles de establecer a satisfacción del tribunal, independientemente de la realidad. Se miró las manos por un momento. Luego volvió a mirarlo a él. Lo que quiero es una separación formal. Mi propio establecimiento. La casa que mi madre me dejó en el campo. Es pequeña, pero es mía. Quiero vivir allí y administrar mis propios asuntos y ser, en la medida en que la ley lo permita, mi propia persona. Eso es factible, dijo Caldwell con cuidado, con el asesoramiento legal adecuado. Tengo al señor Fenwick, dijo ella. Parece que ha estado esperando un tiempo considerable para serme útil. Algo se movió en la expresión de Caldwell.
La casi sonrisa que empezaba a reconocer, la que era más silenciosa y más genuina que una sonrisa completa. Creo que se ha ganado esa oportunidad. Elizabeth asintió. En cuanto a los tribunales, los derechos mineros, los documentos fraudulentos, seré testigo si es necesario. No seré invisible en esto, lo dijo sin acaloramiento, como una simple declaración de hechos. Lo que sea que hizo, lo hizo en mi nombre, en mi tierra, usando mi posición. Tengo derecho a estar en la sala donde se aborde. Lo tiene, dijo Caldwell, y su testimonio importará. Bien. Un pequeño silencio se instaló entre ellos, no incómodo. El fuego en la chimenea hacía sus pequeños ruidos. Afuera, Londres seguía con su mañana. Luego Caldwell dijo en voz baja, ¿y nosotros? Elizabeth lo miró. Él la miró a los ojos fijamente, sin actuación, sin cálculo, solo la pregunta, honesta y directa, hecha por un hombre que aparentemente había decidido que lo que fuera esto merecía un nombre claro. Ella también había pensado en esto, esta mañana. Se había sentado en su silla con su té y la carta de su padre, y había pensado en Lord Caldwell con la misma atención honesta e inquebrantable que le había dado a todo lo demás. Había pensado en la pista de baile en el pasillo, y en la forma en que había caminado a su lado, en lugar de delante de ella. Había pensado en su rostro, cuando le preguntó si estaba bien. Había pensado en la tarjeta de esta mañana. Señala que prometió preguntar, y la cualidad particular de un hombre que cumple pequeñas promesas. También había pensado en el hecho de que era una mujer en los escombros de su primer matrimonio, de pie al comienzo de una vida que nunca se le había permitido imaginar para sí misma, y que lo último que necesitaba era pasar inmediatamente de la historia de un hombre a la de otro. No estaba lista. También pensó en silencio, honestamente, en la privacidad de su propia mente, que podría estarlo eventualmente. Creo, dijo con cuidado, que primero necesito aprender qué es tomar mis propias decisiones, sin estructura, sin que los requisitos de otra persona determinen la forma de mis días. Sostuvo su mirada. Nunca he hecho eso. Fui de la casa de mi padre a la casa de mi esposo, y siempre he estado posicionada, arreglada. Me gustaría, por un tiempo, simplemente ser. Caldwell guardó silencio por un momento. Eso parece totalmente razonable, dijo. Puede que lleve algún tiempo. Tengo tiempo, dijo simplemente. Ella lo miró. Está muy seguro. Lo estoy, dijo. Sobre esta cosa en particular. Sí. Una pausa. No te pido que decidas nada hoy, Elizabeth. Te pido que sepas que cuando estés lista, si alguna vez lo estás, no voy a ir a ninguna parte. Oyó su nombre en su boca. No su gracia, no señora Ashford. No ninguno de los títulos que le habían colgado como ropa prestada. Solo Elizabeth, dicho como si fuera simplemente ella, como si fuera simplemente una persona, como si eso fuera suficiente. Era, pensó, una sensación bastante notable. De acuerdo, dijo. Entonces ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos, asintió él. Sirvió más té. Él lo aceptó, y se sentaron durante otra media hora en la tranquila sala de estar, con la luz de la mañana moviéndose por el suelo, y hablaron de cosas completamente ordinarias. Su finca en el norte, la particular dificultad del proceso judicial que se avecinaba, el libro que ella había estado leyendo, que él también había leído y sobre el que tenía opiniones. Y fue, pensó Elizabeth, la conversación más natural que había tenido en 4 años, quizás más. 3 días después, habló con James. Él se había estado quedando en la casa. No había tenido otro lugar a donde ir en el período inmediatamente posterior, y Elizabeth no le había pedido que se fuera porque aún no estaba en posición de pedirle nada, y lo sabía. Se habían movido con cuidado el uno alrededor del otro, como 2 personas navegando por un espacio que había sido reorganizado recientemente, ocupando diferentes habitaciones a diferentes horas, comunicándose a través del personal de la casa con la distancia civilizada de personas que han acordado sin decirlo esperar. Lo llamó a la sala de estar a las 10 de la mañana. Él vino puntualmente. Esto también lo notó. Siempre había llegado un poco tarde en la vida anterior. No de forma grosera, solo con la fácil impuntualidad de un hombre que asumía que su tiempo importaba más que el de los demás. Ahora no llegaba tarde. Se veía peor que en el baile.
La compostura todavía estaba allí, pero más delgada, desgastada en los bordes. Se sentó frente a ella y esperó, y por una vez, la espera era suya. Elizabeth le dijo lo que quería. Se lo dijo claramente, sin ira, no porque no la sintiera, sino porque la ira era suya ahora, no de él. Él no tenía por qué verla, reaccionar a ella, hacer que se tratara de él. Expuso sus requisitos en los tonos uniformes y medidos de una mujer que había pasado la mañana decidiendo exactamente lo que necesitaba, y no tenía intención de que la convencieran de lo contrario. Una separación formal, su propio establecimiento, la casa de campo y sus terrenos mantenidos con los ingresos de la finca como era su derecho legal, la gestión de su propia correspondencia, su propio abogado, el señor Fenwick, manejando todos los asuntos que le concernían personalmente. James escuchó. Cuando terminó, dijo, ¿hay algo que pueda hacer? No, dijo Elizabeth. No con crueldad, simplemente, finalmente. Él asintió, se miró las manos por un momento y luego la miró con esa expresión. Ella seguía volviendo a la vergüenza, la cosa genuina debajo de la compostura, y dijo, «Te amé, Elizabeth, a mi manera». «Sé que eso». Se detuvo. «Sé que no». «Lo sé», dijo ella. También había pensado en esto esta mañana, y la mañana anterior, si él la había amado. Pensó que quizás sí, de la manera limitada y egoísta de un hombre que nunca había aprendido a poner a nadie por encima de su propia comodidad. Un amor que no requería nada de él y no le daba nada a ella. Del tipo que parece amor desde fuera y no se siente como nada desde dentro. «Lo sé», dijo de nuevo, más suavemente esta vez. «No te pido que hayas sido diferente de lo que fuiste. Solo te pido que me dejes ir». Un largo silencio. «Sí», dijo James en voz baja. «De acuerdo». Ella se puso de pie. Él se puso de pie. Se miraron a través de la pequeña habitación, a través de 4 años, y todos los muebles de una vida que ahora estaba siendo desmantelada pieza por pieza y guardada. Le ofreció la mano. Él la tomó brevemente, no el frío y formal apretón de manos de un procedimiento legal, sino algo más cercano a lo que podría haber sido en una versión diferente de los hechos. Entre dos personas que simplemente se habían conocido en circunstancias diferentes y se deseaban lo mejor. «Espero que seas feliz», dijo. Ella pensó que lo decía en serio. «Tengo la intención de serlo», dijo. Se fue al campo el sábado siguiente. Bess vino con ella. Por supuesto, Bess vino. Ni siquiera se lo había preguntado. Bess simplemente había aparecido el viernes por la noche con su baúl ya hecho, y la expresión particular de una mujer que había estado esperando este viaje durante algún tiempo. La casa era pequeña y vieja, y olía a humo de leña y a la humedad específica de un edificio que había estado cerrado durante demasiado tiempo y que ahora se abría con gratitud. Elizabeth recorrió cada habitación la primera tarde, tocando cosas. El escritorio de su madre todavía en el estudio. El pequeño retrato de su abuela en el pasillo. El huerto descuidado pero recuperable. La vista desde la ventana de arriba sobre las tierras limítrofes. Su tierra, ondulante, verde y sin prisas hacia el horizonte. Se quedó en esa ventana durante mucho tiempo. Pensó en su madre, que le había dejado esto. Pensó en su padre, que había intentado dejarle la verdad. Pensó en todo lo que le habían quitado, y en todo lo que le habían devuelto, y en todo lo que todavía estaba, improbablemente, intacto. Luego bajó y le dijo a Bess que necesitarían un jardinero. A la mañana siguiente, se sentó en el escritorio de su madre y escribió su primera carta. No a Caldwell, aunque pensaba en él con facilidad y sin dolor, de la manera en que piensas en algo que esperas con ansias sin urgencia. No a su abogado, aunque esa carta seguiría. Escribió a una mujer que había conocido antes de su matrimonio, una amiga, una genuina, perdida en los largos y gestionados años de ser duquesa. Escribió simplemente, sin explicación ni disculpa por los años de silencio. Estoy en el campo. Descubro que tengo más tiempo del que he tenido en algunos años, y me gustaría mucho verte si estás dispuesta. Selló la carta y se la dio a Bess para que la enviara. Luego se sirvió té, demasiado fuerte, exactamente como le gustaba, y abrió un libro y se sentó junto a la ventana
a la luz de la mañana, y fue, simple, silenciosa y enteramente, ella misma. No fue un momento dramático. No fue triunfante, ni triste, ni ninguno de los grandes sentimientos por los que había estado pasando la última semana. Era solo una mujer en su propia casa, en una mañana de principios de primavera, leyendo un libro. Elizabeth Ashford pensó que nunca en toda su vida se había sentido tan completamente bien. La primavera llegó al campo como siempre lo hace, silenciosamente al principio. Luego de repente, una mañana el jardín estaba desnudo y gris, y al día siguiente, o eso parecía, había campanillas de invierno a lo largo del muro sur, y algo verde e insistente brotando en los bancales del huerto que Elizabeth había pasado el otoño limpiando y el invierno planeando, y que ahora, con considerable satisfacción, veía cobrar vida. Había aprendido este año que le gustaba la jardinería. Esto la había sorprendido. No recordaba que le gustara antes. Pero entonces no había tenido un jardín antes, no uno sobre el que pudiera decidir, reorganizar, dejar que creciera salvaje en una esquina y cuidar con precisión en otra, sin seguir ningún sistema más que su propia preferencia. Resultó que la preferencia, cuando finalmente se te permitía tenerla, se revelaba en lugares inesperados. También había aprendido que disfrutaba del silencio, no el silencio de Ashford House. Ese había sido el silencio de la ausencia, de un espacio demasiado grande para la vida que se vivía en él. Un silencio que presionaba y se acumulaba y te recordaba constantemente lo que no estaba allí. Esto era diferente. Este era el silencio de una casa que tenía exactamente el tamaño adecuado, llena de exactamente las cosas adecuadas, ocupada por una persona que había elegido estar allí. Se sentaba en el escritorio de su madre la mayoría de las mañanas, escribiendo cartas principalmente. Tenía más correspondencia ahora que en toda la duración de su matrimonio, lo cual quizás era una indicación de algo. Su vieja amiga había venido a quedarse en octubre y se había quedado 3 semanas y se fue diciendo que volvería en verano. Y Elizabeth había sentido, al ver irse el carruaje, la calidez específica de una amistad reanudada en lugar de simplemente recordada. El señor Fenwick había estado ocupado en su nombre durante el otoño y el invierno. Los procedimientos judiciales contra James habían avanzado al ritmo majestuoso de todos los procedimientos legales, es decir, lentamente y con considerable papeleo, pero avanzaban. El resultado aún no era seguro, pero el señor Fenwick estaba discretamente confiado, lo que Elizabeth había llegado a entender que era su versión de la certeza. La separación se había formalizado en noviembre. Elizabeth había firmado los papeles en la oficina del señor Fenwick un martes por la tarde con Bess esperando afuera en el carruaje y una ligera lluvia cayendo sobre las calles de Londres. Y había sentido, al firmar su nombre al final de su matrimonio, no devastación ni triunfo, sino simplemente la sensación limpia y definitiva de una puerta correctamente cerrada. Se había llevado a sí misma a tomar el té después, sola en la mesa de la ventana, de un pequeño establecimiento cerca de la oficina del abogado. Había pedido pastel además de té porque le apetecía, y nadie había estado allí para sugerirle que no lo hiciera. Había sido un pastel excelente. James Ashford, según todos los informes que le llegaban, y algunos llegaban, a través de los canales ordinarios de un mundo conectado, no estaba prosperando. Se había retirado a la más pequeña de las propiedades de la finca, después de la separación, ya que la casa de Londres, según entendía, se había vuelto financieramente difícil de mantener. Su reputación había sufrido el daño particular que se adhiere a un hombre revelado no como un villano, sino como algo menos dramático y más despreciable. Un tramposo, un cobarde, un hombre que había hipotecado la herencia de su esposa para pagar su propia comodidad y lo había llamado negocios. Lady Vane se había casado con un baronet de Shropshire en enero. Elizabeth había oído esto y sintió, examinándose honestamente, casi nada. Un leve alivio quizás por el baronet, que presumiblemente sabía en lo que se metía, o por Lady Vane, que en esa última noche en el baile parecía una mujer cansada de lo que tenía y que podría estar mejor con algo diferente. Elizabeth le deseaba con total sinceridad cualquier felicidad de la que fuera capaz.
Eso era todo lo que había pensado en los primeros meses, que pasaría más tiempo enfadada. Que el conocimiento de todo lo que se había hecho, el estudio, las falsificaciones, la correspondencia gestionada, la reducción sistemática de su vida para encajar en la conveniencia de un hombre, se asentaría en ella como una piedra, pesando cada día. A veces lo hacía. Había mañanas en las que se despertaba con ello pesado en el pecho y tenía que moverse durante la primera hora con cuidado, manteniéndose deliberadamente ocupada con pequeñas tareas hasta que el peso se desplazaba. Pero sobre todo, y esto la había sorprendido más que la jardinería, más que el silencio, más que cualquiera de las revelaciones prácticas de una vida rehecha, sobre todo, estaba simplemente ocupada estando bien. Había tanto en estar bien que resultaba requerir una atención considerable y generaba a cambio una satisfacción considerable. El jardín, la correspondencia, el libro que había empezado a escribir en diciembre. Nada que se publicaría nunca, pensó, pero suyo, enteramente suyo, una historia que se contaba a sí misma sobre sí misma, y el contarla valía todo. Los paseos matutinos por las tierras limítrofes, su tierra, que había llegado a conocer campo por campo, estación por estación, hasta que podía encontrar el camino a través de ella en la oscuridad. También en febrero había empezado a montar a caballo de nuevo. No había montado desde el primer año de su matrimonio, cuando las exigencias de la casa y el silencioso desánimo de un marido que no montaba y lo encontraba inconveniente, lo habían ido desplazando gradualmente. Lo había echado de menos sin saber del todo que lo echaba de menos. Besley había encontrado una buena yegua de una granja local, una castaña, sensata y enérgica, con un trote cómodo y una personalidad que Elizabeth encontró inmediatamente simpática. Y la primera mañana que salieron juntas por los campos a la luz temprana, Elizabeth había sentido que algo volvía a ella que no sabía que le faltaba. Ella misma en movimiento, sin contención. Se había reído sola en el campo, en el frío aire de febrero, sin ninguna razón que pudiera haber explicado a nadie. Lord Caldwell escribía regularmente, no con insistencia, nunca eso. Había entendido, o había elegido entender, o ambas cosas, que lo que ella había pedido en la sala de estar la primavera pasada era real y no meramente educado, y se lo había dado con una consistencia que había llegado a reconocer como característica de él. Hacía lo que decía que haría, cumplía pequeñas promesas. No agobiaba. Sus cartas eran buenas cartas. Esto no la había sorprendido. Había sospechado que escribiría bien, pero eran mejores de lo que esperaba. Escribía sobre la finca y los procedimientos judiciales, y los libros que estaba leyendo, y ocasionalmente algo que había visto en un paseo que le parecía digno de describir. Escribía sin exigencias. Escribía como una persona a otra, como si la correspondencia fuera algo en sí mismo, que valía la pena tener, independientemente de a lo que pudiera o no conducir. Ella respondía, al principio brevemente, luego con mayor extensión, a medida que el año se acumulaba y descubría que tenía más que decir. Le contaba sobre el jardín, sobre la yegua, sobre la visita de su amiga en octubre, sobre el libro, del que no le había hablado a nadie más, y que le mencionó en una carta en enero, como si fuera algo pequeño. Y luego se arrepintió de haberlo mencionado, y luego se sintió extrañamente contenta de haberlo hecho, cuando su respuesta llegó diciendo simplemente, «Me alegro de que lo estés escribiendo. Me gustaría leerlo algún día si me lo permites. No hay prisa, no hay prisa». Había leído esa línea varias veces. Él vino en abril. Lo había invitado. Una invitación formal escrita deliberadamente un martes por la mañana, cuando el jardín estaba lleno de nuevos brotes, y ella había estado sentada en el escritorio de su madre, y había sabido, con la misma certeza tranquila en la que estaba aprendiendo a confiar, que estaba lista. No para todo, no para las grandes decisiones, los arreglos futuros, las complicadas cuestiones prácticas de lo que hacen dos personas cuando se encuentran en este tipo particular de situación. No para nada de eso todavía, pero para él, aquí, en su casa, tomando el té en la sala de estar, como una persona a la que se alegraba genuinamente de ver. Para eso estaba lista. Llegó un miércoles, habiendo conducido desde Londres. Lo recibió en la puerta ella misma.
Le había dicho al mayordomo que no se molestara, y lo primero que notó fue que estaba sonriendo. No la casi sonrisa, no el aprecio controlado que había catalogado a través de las diversas etapas de su extraño comienzo, sino una sonrisa real, sin reservas, del tipo que una persona produce cuando llega a un lugar donde ha querido estar durante algún tiempo. Elizabeth, dijo. Entra, dijo ella. El té ya está hecho. Tengo buenas fuentes que me dicen que lo tomas solo. Me has estado investigando, dijo, siguiéndola a la casa. He estado carteándome contigo durante un año, dijo ella. Lo mencionaste en marzo. ¿Lo hice? Parecía genuinamente complacido de que ella lo recordara. Lo hiciste. Lo condujo a la sala de estar, su sala de estar, con sus cortinas elegidas, y su silla de lectura, y su olor a madera, y al jardín que entraba por la ventana entreabierta. Siéntate. Él se sentó. Ella sirvió. Afuera, el jardín se movía con una ligera brisa. Las rosas que había plantado a lo largo del muro sur en otoño mostraban sus primeras hojas pequeñas, y el manzano en la parte de atrás estaba en plena floración, blanco contra el cielo azul de abril. «Es encantador», dijo Caldwell, mirando por la ventana. «Sí», dijo Elizabeth. «Lo hice yo». Se giró de la ventana y la miró con esa atención total, esa atención genuina, sin prisas, completamente presente. Y ella pensó, sentada frente a él en su propia sala de estar, un miércoles de abril, que esta era quizás la felicidad más simple que había sentido jamás. No la felicidad del rescate, no la felicidad del triunfo, solo la felicidad de una mañana que le pertenecía por completo, con una persona que había elegido, en una vida que estaba construyendo un día deliberado a la vez. «He estado pensando», dijo. «Dime», dijo él, las mismas palabras que hace un año en esta misma habitación, en una mañana diferente, pero todo lo demás había cambiado. Lo miró fijamente. «Todavía no estoy lista para arreglos formales, las cosas que la gente esperará y preguntará y sobre las que tendrá opiniones». Una pausa. «Pero estoy lista para dejar de tratar esto como algo que podría suceder y empezar a tratarlo como algo que está sucediendo, si estás dispuesto». Caldwell dejó su taza de té. La miró con una expresión que no había visto antes. No la casi sonrisa, no la atención cuidadosa, no ninguna de las versiones que había catalogado. Algo más simple que todas ellas. «He estado dispuesto», dijo, «desde el momento en que tomaste mi mano en la pista de baile». Elizabeth lo miró por un largo momento. Luego dijo, «Lo sé, por eso te invité». Y él se rió, una risa real, incontrolada, genuinamente encantada, y ella también se rió. Y afuera el manzano estaba en flor, y el jardín crecía, y la luz de la primavera caía a través de la ventana sobre la habitación que había hecho suya. Y Elizabeth Ashford, que una vez fue perfectamente invisible, estaba presente de todas las formas posibles. Lo había elegido, todo, cada parte. Hay un tipo particular de felicidad que no proviene de ser encontrado, sino de encontrarse a uno mismo. Elizabeth había pasado años esperando ser vista. Pasó el resto de su vida simplemente siendo. Y resultó que cuando dejas de esconderte, el mundo está lleno de personas que te han estado buscando exactamente a ti. Nunca volvió a la sociedad londinense. Nunca la echó de menos. El libro se terminó el invierno siguiente. Se lo dedicó a su padre. El jardín, para el segundo verano, era extraordinario. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Leer sus comentarios de verdad nos alegra el día. Y si te gustó la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para más.